Me llamo Marilyn Carter y durante la mayor parte de mi vida creí firmemente que ser una buena madre significaba darlo todo sin esperar nada a cambio. A mis 62 años ya viuda vivía sola en la casa que construí junto a mi difunto esposo, con nuestras propias manos. 3 dormitorios, 2 baños y más recuerdos de los que podía contar. Siempre pensé que sería el lugar donde envejecería en paz, tal vez recibiendo a mis futuros nietos. Pero entonces Ethan, mi único hijo, se mudó con su flamante esposa Sierra. Y todo se torció. Todo empezó con una sonrisa y una maleta. Solo unas semanas mamá me dijo: Ethan, hasta que aclaremos algunas cosas. Por supuesto dije que sí. Siempre había hecho espacio para él. Lo hice cuando necesitaba guardar los amplificadores de su grupo de instituto. Lo hice en mis ahorros cuando compré su primer coche y ahora lo hacía en mi hogar, creyendo ingenuamente que estaba ayudándolos a comenzar su vida de casados. Pensé que usarían la habitación de invitados, para eso estaba, y que yo seguiría en mi dormitorio. Compartiríamos comidas, quizá veríamos una película, como en los viejos tiempos. Pero al segundo día volví del supermercado y algo no cuadraba. La puerta de mi dormitorio estaba cerrada. Afuera había cajas. ¿Mis cajas? Abrí una. Allí estaban mis vestidos, mis zapatillas, incluso mi perfume. La puerta además estaba cerrada con llave. Ethan apareció desde la cocina con un vaso de zumo en la mano como si nada. «Ah, hola, mamá. Pensamos que sería más cómodo si usabas la habitación de invitados. A Sierra le duele la espalda y ese colchón le va mejor para la columna». Mi boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Entonces Sierra asomó por detrás con mi bata de encaje, el pelo envuelto en una toalla y una taza en la mano que decía «Reina». Sonrió como si fuera la dueña de todo. Aquella noche me acosté en la habitación de invitados helada con el enchufe roto y el somier chirriante, mirando al techo y preguntándome en qué momento mi hogar había dejado de ser mío. No se habían mudado. Lo habían invadido. La habitación era más pequeña de lo que recordaba. El colchón incómodo. La calefacción apenas funcionaba. Y la puerta del armario colgaba rendida. Pero no dije nada. Me habían criado para aguantar, para adaptarme, para morderme la lengua por la familia. Sierra jamás me llamó mamá, ni siquiera señora Carter. Solo Marilyn, como si fuera una vecina molesta, a la que apenas tolera. Caminaba por la casa con tacones como si estuviera en un hotel de lujo, hablando por teléfono en voz alta sobre lo abarrotado que estaba todo. Cambiaba los muebles sin consultarme. Tiró mis plantas. Incluso guardó mi vajilla de boda en caja relegándola al garaje, para hacer espacio. Ethan apenas decía nada. Evitaba mi mirada. Se refugiaba en un torpe. Sierra es un poco especial con sus cosas. Esperé a que pusiera límites, a que dijera algo, pero nunca lo hizo. Hasta que llegó el famoso brunch de domingo. Sierra invitó a sus amigas a tomar mimosas y cotillear. Yo no fui incluida. Me quedé en mi habitación escuchando cómo se reían a carcajadas hablando de mujeres mayores que no saben cuándo retirarse. Escuché mi nombre. Solo Marilyn. Sin título. Sin respeto. Como si fuera una ocupa en la casa de sus sueños. Esa tarde fui al armario del pasillo a buscar un jersey y allí lo encontré mi retrato de boda boca abajo, tras una caja de cremas de Sierra. Las medallas militares de mi marido amontonadas en una caja de zapatos sepultadas bajo cojines viejos. Mis álbumes de fotos, aquellos que adornaban la estantería con orgullo arrinconados, como si fueran decoración pasada de moda. Me senté con uno en el regazo. Lo abrí. El primer cumpleaños de Ethan. Nuestro viaje por carretera al Gran Cañón. Su graduación.
Momentos que creí que él atesoraba tanto como yo. Esa noche los escuché cuchichear en la cocina. Y luego una carcajada suave de Sierra. Es callada, ya se adaptará. Esa frase retumbó en mi pecho como una piedra lanzada contra un espejo. Creían que yo era invisible, una sombra inofensiva entre las paredes. Pero no me había ido. Estaba allí viendo, recordando. Y empezaba a comprender que existe una diferencia abismal entre ser callada y estar en silencio. Una es sumisión, la otra una decisión. Me habían arrinconado en el último rincón de mi propia vida, y algo dentro de mí empezaba a despertar. Aquella noche me senté al borde de la cama y contemplé el papel pintado con flores que siempre había detestado. Era de los 90, desgastado por el sol despegado en las esquinas. Curioso cómo lo feo puede volverse refugio cuando es lo único que te queda. Pensé en todo lo que había soportado esta casa la gotera del 94, cuando fui yo quien subió con la lona y la cinta americana, mientras mi marido hacía horas extra. Cuando Ethan necesitaba ortodoncia y solo había dinero para una factura, elegí los dientes y pasé aquel invierno con 2 jerseys. Y cuando el banco quiso quitarnos el hogar durante la crisis, fui yo la que sirvió comidas en el comedor del colegio para salvarlo. Esta casa no era una estructura, era un testimonio. Cada tablón, cada azulejo astillado, cada clavo, lo puse yo. Con esfuerzo, con amor. Y ahora me trataban como a un estorbo, como a una reliquia olvidada. Un día Sierra decidió transformar el comedor en su rincón de contenido para su canal. Movió la mesa, montó un aro de luz y metió los tapetes de encaje de mi abuela en una caja que etiquetó como almacenamiento. La observé desde el pasillo, mordiéndome por dentro. Al notar mi mirada, soltó sin pestañear. Lo vintage no da clics. Otro día, al volver de la farmacia, vi mi vajilla cuidadosamente empacada en cajas para donación. Sierra, envuelta en una de mis antiguas bufandas como si fuera una modelo, alzó una copa de vino y dijo: «Este pañuelo tiene ese toque de mujer hecha y derecha». No respondí. Solo cogí una de las cajas y la llevé de vuelta al cuarto de invitados. El mismo que no tenía barra para colgar ropa. El mismo con una cómoda coja sin un cajón. Pero la humillación definitiva llegó una noche. Mis rodillas estaban al límite. El baño de invitados tiene una ducha resbaladiza. Necesitaba el baño grande, la bañera. Llamé suavemente a la puerta del dormitorio principal. Sierra abrió apenas con el albornoz bien anudado. ¿Es una emergencia?, preguntó con voz áspera. «Necesito la bañera», dije. «Las rodillas». Entonces apareció Ethan tras ella. «Mamá, ya hablamos de esto. Ese baño es nuestro ahora». Cerraron la puerta. Me quedé en el pasillo inmóvil, como un fantasma que nadie recuerda enterrar. A la mañana siguiente caminé hasta la biblioteca municipal. No buscaba libros. Solo silencio. Solo un lugar para pensar. Me senté cerca de la ventana, saqué el móvil y abrí la lista de contactos. Dudé unos segundos. Luego pulsé un nombre que no marcaba desde hacía años: Patricia Malone. «Mi vieja amiga, mi abogada», respondió al segundo tono. «Necesito vender mi casa», dije con voz firme. No hizo muchas preguntas. Escuchó, tomó nota. «Haré una valoración de la zona y preparo los documentos de división de bienes». «Es lo que quiero», le dije. «Pero aún no. No todavía. Eso fue un martes. El viernes vi a Sierra paseando por el jardín en tacones, señalando los parterres, riendo mientras decía que tiraría el columpio viejo para poner un jacuzzi. «Vamos a conquistar a la HOE», soltó con una carcajada. Ya se creía la dueña de todo. Entonces me llamó Patricia otra vez. «Tenemos un comprador en efectivo para la semana que viene», me dijo Patricia.
sin condiciones, sin inspecciones. Quieren los papeles limpios y el traspaso inmediato. Perfecto, respondí sin pestañear. Aquella noche saqué la escritura, la oferta del comprador y el contrato de venta. Los metí en un sobre de manila y lo escondí bajo el colchón, justo al lado de la vieja Biblia de mi madre, la que tenía los nacimientos y muertes familiares anotados en los márgenes con el lomo agrietado de tantas noches de oración. Dejé de cocinar desde entonces. No más cenas de domingo ni café caliente esperándole por la mañana antes del trabajo. Al principio Ethan no lo notó, pero Sierra sí. Comentó en voz alta asegurándose de que yo escuchara. Parece que la jubilación por fin le ha llegado. Ya está soltando el control. Soltando. No exactamente. Observaba cada noche de chicas cada botella de vino sin tapón, abandonada en la encimera, cada mancha de maquillaje en el reposabrazos del viejo sillón de mi marido. Cuando le pedí a Sierra que tuviera más cuidado, encogió los hombros. Si te molesta, no te sientes ahí. Aquel sillón fue donde acuné a Ethan en sus ataques de asma, donde su padre le leía cuentos con una voz tan suave que parecía dormir hasta los árboles. Ahora apestaba a maquillaje barato y perfume vulgar. No intenté limpiarlo de nuevo. Solo observé, esperé, porque creían que mi silencio era sumisión. Pero el silencio no es rendición. A veces es el sonido justo antes de la tormenta. El día de la firma fui vestida de blanco. No por simbolismo, sino porque quería parecer paz. Esa paz que incomoda quizás a los que saben que te han hecho daño. Patricia llegó puntual. Sus tacones resonaban por el pasillo como si anunciaran el juicio final. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, la misma que Sierra me prohibió tocar, porque acababa de pulirla. Deslizó una carpeta hacia mí. Comprador en efectivo. Sin inspecciones, sin demoras. Tú eres la única titular. No pueden impedirlo. Quiero que se entreguen el domingo. Dije. A media mañana. Que estén despiertos. Cómodos. Me miró durante un segundo. Luego asintió. Entendido. El sábado transcurrió como la cuenta regresiva de una sentencia. Vi a Ethan lavar su coche sin saber que los papeles de desalojo ya estaban archivados en el sistema del condado. Sierra estaba en el porche grabando otro vídeo sobre manifestar gratitud. La ironía me hizo sonreír. No dije nada. Solo regué las rosas, planché mi blusa y preparé pan de maíz. El domingo por la mañana estaba tomando el té cuando oí el golpe en la puerta. No fue un toque. Fue una orden. Patricia y un agente del condado estaban en el porche. Ethan abrió descalzo en pantalones de chándal. Su rostro se desfiguró al ver la placa. «Esta propiedad ha sido vendida legalmente», dijo Patricia entregándole el sobre. «Tienen 30 días para desalojar. La transferencia está registrada y la notificación formal va en camino». Sierra apareció detrás de él con el albornoz flojo y el pelo aún recogido. «¿Qué es esto?» Ethan hojeó los documentos. Se puso blanco. «¿Has vendido la casa?» Tomé otro sorbo de té. «Sí, no puedes hacer esto», gritó. «Vivimos aquí», no le dije tranquila. «Os quedasteis aquí». «Que no es lo mismo. Es nuestro hogar». Me levanté despacio. «Este fue el hogar al que os dejé entrar. Después me encerrasteis fuera y lo llamasteis generosidad». La voz de Sierra temblaba. «Estás echando a tu propio hijo». «Después de todo lo que hicimos por ti». La miré. Luego miré a Ethan. «Empaquetasteis mi vida. Usasteis mi bata. Me borrasteis. Y ahora os sorprende que siga en pie». El agente dio un paso adelante. «Tienen 30 días. Después será un asunto legal». Ethan parecía un niño que acaba de comprender que esta vez su madre no vendrá a salvarle. «No puedo creer que nos hagas esto», susurró. Lo miré a los ojos. «Yo sí creí en ti.
Ese fue mi error. No dijeron nada más. Solo se quedaron ahí, quietos, callados. Me quedé inmóvil mientras el mundo se desmoronaba a mis pies. Detrás de nosotros, los invitados al brunch llegaban inseguros de si debían saludar o marcharse. Sierra dio un portazo con tanta fuerza que hizo temblar los cristales. Ethan fue tras ella como un perro fiel, incapaz de pensar por sí mismo. Patricia y yo nos quedamos en el césped unos segundos. Desde las ventanas los vecinos espiaban tras las cortinas. «¿Estás bien?», preguntó ella. Asentí despacio. Mejor que en años. Una semana después, me mudé a mi nuevo piso. Nada lujoso, 2 habitaciones, un baño, un pequeño porche tranquilo y un limonero en maceta. Pero era mío. Las paredes recién pintadas, las ventanas limpias y un silencio tan profundo que parecía sagrado. Por primera vez en años dormí toda la noche sin oír los tacones de Sierra ni las discusiones apagadas de Ethan al otro lado de la pared. No les dije a dónde me había ido. Ethan llamó una vez, dejóse un mensaje de voz. «Te pasaste, mamá». Lo bloqueé sin pensarlo. Sierra me mandó un mensaje por Facebook llamándome tóxica e ingrata. Lo denuncié como acoso. Un domingo por la tarde, mi nieta Laya apareció en la iglesia. Llevaba una mochila y los ojos enrojecidos. Al verme cruzó corriendo el aparcamiento y me abrazó con una fuerza que me dejó sin aliento. «¿Puedo quedarme contigo?», preguntó. No lo dudé. «Claro, cariño», le dije. «Quédate el tiempo que necesites». Esa noche cocinamos juntas unas acelgas, pusimos viejos discos de jazz en el tocadiscos. Me ayudó a ordenar álbumes de fotos y me habló del colegio. Le preparé una infusión de manzanilla y salimos al porche a ver cómo el cielo pasaba de naranja a azul terciopelo. Sin focos, sin cámaras, sin drama. Solo paz. No me di cuenta de lo hambrienta que estaba de esa paz hasta que la tuve. Una paz que no se anuncia, que no se publica en redes, que se construye minuto a minuto, con decisiones firmes y finales suaves. No llevé muchas cosas al piso solo. Lo esencial, la colcha de mi abuela, algunas fotos enmarcadas, mi Biblia y un hervidor de té nuevo. Me compré sábanas nuevas y encendí aceite de lavanda cada noche. Caminaba descalza sobre las baldosas, no porque tuviera que hacerlo, sino porque podía. Laya empezó a venir los fines de semana. Sus notas mejoraron, su risa volvió. Me dijo que se sentía más ligera, como si se hubiera quitado un peso de encima. Vivir bajo el juicio constante de Sierra y el silencio de Ethan había apagado su espíritu. Pero ahora florecía como mi pequeño rosal en la maceta del porche. Esa semana dio su primera flor suave, resistente, enraizada. Igual que yo. Habían pasado casi 4 meses desde que Ethan y Sierra se marcharon. No volví a saber nada de él. Ni una llamada, ni una carta. Hasta que apareció un sábado en el convite de pescado frito de la iglesia. Estaba en la mesa de postres ayudando a Lila a servir trozos de tarta de melocotón cuando ella se quedó helada y susurró: «Abuela». Me giré. Y ahí estaba Ethan. Se le veía mayor, pero no por los años, sino por el peso de las decisiones mal tomadas. Los hombros caídos, la ropa arrugada, como si se hubiese vestido sin ganas. Y por primera vez, no tenía a Sierra pegada al costado. Solo una bandeja de cartón en las manos y una cara llena de arrepentimiento. Se acercó despacio. «Mamá, ¿podemos hablar?». Me limpié las manos con una servilleta y señalé con la cabeza hacia el viejo roble al final del aparcamiento. Caminamos en silencio. «He estado pensando en todo», dijo él, «en lo que hice, en lo que permití que ella hiciera, y no sé ni por dónde empezar a pedir perdón». «Entonces no lo hagas», respondí con calma. Parpadeó sorprendido.
Solo quería darle a ella la vida que soñaba, dijo. Decía que eras terca, que necesitábamos controlarlo todo. Y pensé que si lo gestionaba todo me lo agradecerías. Vaya si lo gestionaste, repliqué. Me trataste como una carga. Tragó saliva. Me lo merezco. Te merecías más, dije. Pero yo elegí la paz. Tú tomaste tus decisiones, Ethan. Y yo tomé las mías. Bajó la mirada al suelo de grava. Perdí la casa. La perdí a ella. Lo perdí todo. No le corregí con firmeza. Solo perdiste lo que nunca supiste valorar. Me perdió el día que no dijo nada. Su boca se abrió, pero levanté la mano. No es solo que me hicieras daño, le dije con la voz firme. Me borraste. Te quedaste quieto mientras me echaban de mi propia habitación. Te callaste mientras ella se burlaba de mí. Y lo único que necesitaba de ti, Ethan, era que te levantaras y dijeras: ¡basta! Sus ojos se llenaron de lágrimas. No espero que me perdones. Bien, respondí, porque aún no estoy lista. Nos quedamos bajo aquel árbol largo rato. Al fondo, desde el aparcamiento, llegaban ecos de risas, música, voces alegres. Pero entre nosotros solo quedaba el silencio crudo y verdadero. He empezado a ir a terapia, confesó al fin. Me está ayudando. Asentí. Es un comienzo. Me miró como quien busca una ruta hacia casa. Pero no recuerda si esa casa aún existe. ¿Hay algo que pueda hacer para recuperar lo que perdí? Ahora mismo no, le dije. Y quizás nunca. Pero si sigues apareciendo donde debes, actuando como debes, sin esperar aplausos, quizás te acerques un poco. Entonces Laia se acercó con un plato y un vaso de limonada en las manos. ¿Estás bien, abuela?, preguntó con dulzura. Estoy bien, cielo. Ethan la miró y dijo: «Hola, princesa». Ella no respondió. Solo me entregó el vaso y se quedó a mi lado como un pequeño escudo. Ethan lo entendió. Asintió despacio. «Debería irme», dijo. Dio un paso atrás, dudó un segundo. No lo detuve. Y se marchó. Y mientras lo hacía, sentí que algo dentro de mí se soltaba. No porque se disculpase, sino porque yo ya había recuperado todo lo que importaba. Esa noche Laia y yo nos sentamos en el balcón bajo un cordel de luces viejas del mercadillo que colgamos nosotras mismas. La menta crecía fuerte, los tomates asomaban ya rojos y el rosal tenía 4 nuevos brotes. ¿Crees que lo decía en serio?, preguntó. Creo que se arrepiente, respondí. Y a veces eso es todo lo que algunos pueden ofrecer. Volverás a dejarle entrar, di, un sorbo al té. Miré las estrellas. He soltado la casa, la pelea, la rabia. Pero la paz, esa tiene que ganársela. Ella sintió en silencio. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta y saqué una pequeña llave. La de repuesto, la de mi piso. «Es para ti», le dije. Sus ojos se abrieron como si le hubiese entregado un tesoro. «Abuela, quiero que siempre tengas un lugar que sea tuyo, le pese a quien le pese». Apretó la llave contra su pecho como si fuera lo más valioso del mundo. Y lo era. No por el metal, no por la cerradura, sino por lo que significaba. No eres prescindible. No eres invisible y no vas a vivir en el cuarto de invitados de tu propia vida. Le besé la frente, me recosté en la silla y por primera vez, en mucho, mucho tiempo, no sentí que estaba sobreviviendo. Sentí que ya había ganado.